Hola, Joan. Buenos días. Bienvenido, buenos días. Gracias. Es un enorme placer volver a coincidir contigo en un entorno como es el Congreso de Infosalud. Joan, llevamos mucho tiempo en esto de la sanidad y yo creo que pocas personas como tú habéis podido estar en un lugar donde el ámbito de las tecnologías, el ámbito de lo que es la propia práctica clínica iban confluyendo, encontrándose y desencontrándose. Y nos volvemos a ver en un momento donde el eje de casi todos los debates en cualquier congreso, incluso sea clínico, sea tecnológico, nos encontramos hablando de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, los recursos europeos, el espacio de datos, es lo que está en el centro del debate. Y sin embargo, yo creo que desde la experiencia que sin lugar a duda ya tienes en el sector, te quería plantear una reflexión. Inteligencia artificial de datos. ¿Sobre qué datos, Joan? ¿Cuál es la situación que enfrentamos en el sistema sanitario, en el Sistema Nacional de Salud, en los ámbitos tanto públicos como en el ámbito privado, con lo que es el proceso de lo que es la gestión y el gobierno del ciclo de datos? Teniendo en cuenta de que en el sector sanitario el dato implica seguridad del paciente. La calidad del dato está estrechamente ligada con las decisiones clínicas y las decisiones clínicas con lo que es la prestación de una asistencia segura para el paciente. Y yo tengo la percepción de que tenemos un desafío en los fundamentos de la inteligencia artificial y en los fundamentos de las decisiones clínicas, que es cómo garantizamos, velamos y auditamos la calidad de los datos, de la información y de la documentación clínica. Muy bien. Pues nada, muchas gracias y muy contento de compartir reflexiones contigo. Dos conceptos elementales que la inteligencia artificial, que está de moda, está en todas partes, es un instrumento al servicio de unos objetivos, como toda la tecnología y como siempre hemos dicho en relación a las tecnologías de la información y la comunicación. Por tanto, la primera constatación, estamos hablando de un instrumento que lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarlo correctamente. El segundo elemento es el que has comentado. Este instrumento no existe sin datos, o digámoslo de otra manera, el instrumento será bueno si los datos que utilizamos para crear y utilizar este instrumento son buenos, y si los datos no son buenos, el instrumento no será bueno, ¿vale? Sí. Y estos dos elementos creo que marcan el escenario de partida, ¿no? Y hablar de datos en salud, datos personales, datos de alta criticidad, yo creo que también debemos hablar de confianza, ¿no? Porque si no hay confianza, no hay datos, ¿no? Y de hecho, creo que estamos en una situación donde, queriendo garantizar esta protección, esta total seguridad en el manejo de los datos personales, estamos obteniendo como contrapartida la poca disponibilidad de datos. Yo me voy a centrar un poco en esta disponibilidad, más que en la calidad de los datos, que ya hay expertos que trabajan en pro de que estos datos cada vez sean de mayor calidad, etcétera, etcétera. Pero la disponibilidad sí que me parece un elemento también muy importante, ¿no? Y en el sentido de que cada vez tenemos más datos, cada vez tenemos mejores datos, cada vez tenemos datos más precisos, en mayor cantidad, variedad y calidad, ¿no? Pero también cada vez vemos las mayores dificultades en el manejo de forma segura de estos datos, en la disponibilidad de estos datos. Y aquí apunto lo que he comentado, sin confianza no vamos, este ciudadano propietario de los datos en Europa no nos los va a ceder si no generamos un entorno de confianza. Y yo creo que aquí está el reto, ¿no? De hecho, la relación profesional sanitario, médico, enfermera, con el paciente se basa en la confianza, ¿no? Y es el punto fundamental. Y por tanto, el uso de los datos del ciudadano para atenderle mejor, para mejorar su estado de salud, también debe basarse en esta confianza que no se debe de romper. Por tanto, ¿cómo generamos confianza en el uso de los datos personales de salud, ¿no? Parece que vamos en dirección contraria, ¿no? Parece que los acontecimientos, las incidencias de cada día, pues lo que generan es no más confianza, sino más miedo y más precaución, ¿no? Y aquí tenemos un reto, creo, importante. Y apuesto por la tecnología, ¿no?
porque si tenemos un problema, la tecnología está para solucionarla y por tanto yo apuesto para que utilicemos la tecnología para hacer accesibles estos datos y de forma segura, preservando la confidencialidad y demás. Y bueno, no es que sea experto en este tema, pero entiendo que la tecnología puede ayudarnos muchísimo a trabajar con datos personales de forma segura. Yo creo que, a ver, nosotros estamos en un sector donde nos estamos enfrentando a temas de este tipo en estos momentos. Sin embargo, ni muchísimo menos somos un sector pionero en este ámbito. Quiero decir, tenemos muchas industrias donde el dato es el valor fundamental de esa industria. Tenemos agencias, como puede ser el propio sector bancario, por poner un ejemplo fácil, donde han tenido que proceder por toda una serie de metodologías donde desde la calidad del dato de origen, que es decir, en este caso sería el dato económico, más crítico sería el dato sanitario, los procesos de seguridad, los procesos de protección, la seguridad que tú dices y la confianza de cualquier consumidor, de cualquier persona que tienes una cuenta, que a priori tienes que confiar en que esto está manejado. ¿Qué nos falta como estructura en el Sistema Nacional de Salud para abordar la complejidad de todo ese periplo? Es muy interesante el ejemplo que pones y creo que siempre lo hemos utilizado como referencia y yo creo que es una muy buena referencia. Aquello que vemos que pasa en el sector bancario luego nos llega en el sector sanitario desde el punto de vista de despliegue de tecnologías. Por tanto, fijémonos cómo lo hace el sector bancario para mantener la confianza. Porque de hecho cuando depositas tus euros en una determinada entidad lo haces porque confías en esa entidad. Por tanto aquí hay un elemento de confianza en el intermediario, ¿no? entre los diferentes clientes y dar confianza entre ellos. Por tanto debería ser el intermediario el que generase esta confianza, ¿no? Y por tanto miro a la administración pública. En el caso sanitario, el que intermedia entre profesionales y ciudadanos o pacientes en términos de salud es la administración pública, que es quien garantiza, diríamos, la seguridad y, por tanto, es quien debe transmitir esta seguridad y esta confianza. Por desgracia, en nuestro entorno, quizás a diferencia de países nórdicos, donde se confía más en la administración pública, aquí también hemos dado pasos en pro de desconfiar cada vez más de la administración pública. Por tanto, este garante es un territorio que debemos recuperar. La administración debe trabajar para recuperar la confianza de los ciudadanos en la administración y en esta función de intermediación. Y creo que aquí la administración tiene trabajo por hacer, pero la tecnología también nos puede ayudar a disminuir esta carga de intermediación. Sí. La tecnología puede intermediar y hacerlo de forma segura y generar confianza de que una transacción entre tú, profesional, y yo, paciente, se ha realizado con total seguridad, sin intermediación de nadie, nada más que la red, ¿no? Sí. Estoy apuntando blockchain o elementos de este estilo que transmiten esta seguridad, esta confianza a través de la trazabilidad segura. Y fíjate que estamos hablando de la generación de confianza con todas las variables que pueden tener en torno, pero también tenemos un tema que me lleva desde la confianza a lo que es la accesibilidad a los datos, por ejemplo, por parte de los profesionales, porque se nos da una gran paradoja. Es decir, te cambió el tercio un poco. Los profesionales en su proceso de toma de decisión llevan años desde que empezamos el proceso de digitalización reivindicando la necesidad de tener una accesibilidad a los datos para distintas necesidades que pueden ser decisiones clínicas o en el ámbito de la investigación. Sí. Por tanto, es confianza, al mismo tiempo es transparencia, al mismo tiempo es accesibilidad a los datos y todo esto entiendo por lo que estás diciendo que pues, presupone una red de trabajo articulado, ordenado, que nos pueda llevar a aumentar la confianza por un lado, pero y al mismo tiempo que los profesionales y los pacientes o quien corresponda pueda acceder a los datos, porque el acceso a los datos por parte de los profesionales para la toma de decisiones clínicas también es una asignatura pendiente, ¿es correcto? Sí, muy correcto lo que apuntas y estoy totalmente de acuerdo y apunto dos ideas. La primera es que el profesional lo tenemos saturado y cansado en la recolección de los datos y torturado en la utilización de los datos. Si analizamos qué ocurre en nuestras consultas, en nuestras visitas médicas, los minutos
se consumen en registro de datos. Por tanto, aquí les debemos una y grande a los profesionales. Ellos no deberían tener la exigencia de perder el tiempo registrando datos que luego tienen dificultades, como tú apuntabas, en utilizar, en que este registro se les convierta en valor. Y yo creo que aquí hay la clave del asunto, es generar esta confianza en el profesional en el uso de los datos, no en el registro de los datos, que es una esclavitud. Joan, parece que la inteligencia artificial como tal y como su expansión no es precisamente el problema más importante, sino que el problema es cómo generamos una serie de fundamentos, principios sólidos que nos permita generar la confianza de la que hablábamos, la accesibilidad que es necesaria para la toma de decisión y el aseguramiento de que los datos que manejamos son datos que tienen valor. Totalmente. Ha sido un placer hablar contigo como siempre.